amigos de las redes sociales? Te saluda tu amigo el chamán Paulino Martínez. Hoy voy a hablarte acerca del proceso iniciático del chamán. Invariablemente se vive y se conceptualiza como un proceso de muerte y renacimiento. Así también en la iniciación con las plantas de poder, como son el jicuri, los hongos, las sinergias herbales, algunas conocidas con el nombre de ayahuasca, etc. Tomar para morir. Esa es la opción que se le da al discípulo, al novato que va iniciando en el camino sagrado del chamanismo. Cuando un chamán toma una planta sagrada, lo que típicamente ve son animales salvajes. Es la selva a lo que se enfrenta. Y también su sombra. Entiéndase por sombra que tiene que enfrentar sus propios miedos y sus propios demonios. La reacción del chamán es completamente distinta a la de un civil, a la de un paciente. Él no teme a los jaguares, ni a las anacondas, ni a las víboras, sino que se convierte en ellos, se une en espíritu. En sentido literal, él puede convertirse en el espíritu del águila, en el espíritu del jaguar. Volar y tener visión son unos de los procedimientos necesarios para convertirte en un gran chamán. Y hablamos de viajes espirituales, en donde el volar es salir de tu cuerpo y trasladarte a otro lugar, ver lo que ahí hay y regresar con esa información. El chamán cree que se convertirá en un jaguar al morir. Yo lo creo también. La palabra para denominar al chamán en varias lenguas, en varias cosmovisiones y en varias culturas lleva siempre la deferencia del jaguar. Mi nombre en maya es Salam Balam, que significa la medicina del jaguar. Y nuestros ancestros tenían un libro sagrado que era el Chilam Balam. De modo que todo lo que tenía que ver con la vida sagrada, con el sacerdote y con la cosmovisión nativa, llevaba implícito la energía del espíritu del jaguar, ya que este es un animal sagrado para la mayoría de las fuerzas en la naturaleza, para la mayoría de los pueblos, desde las Amazonas hasta Chiapas, hasta el norte, podemos encontrar a la representación del jaguar como un animal sagrado. En Teotihuacán era el lugar del jaguar y del águila, porque personifican la fuerza de la naturaleza y concretamente el poder del sol. Es un animal que es capaz, con sus poderes, de entrar a la oscuridad, al inframundo, y rescatar de ahí a las almas extraviadas y perdidas. Hay 4 niveles de conciencia y de conocimiento para poder llegar a ser un chamán. El primer nivel es simplemente conocido como el nivel del ser. Y en este nivel del ser, que sería el nivel civil en el que se encuentran los neófitos, casi todos para ellos es una superstición. En el segundo nivel, comienzas con la etapa de la reflexión. La tercera etapa es la etapa del conocimiento. Y la cuarta etapa es la etapa de la sabiduría. Solamente el 3% de todos los que lo intentan llegan a alcanzar este nivel.
El chamán durante sus viajes puede encontrarse con espíritus, con símbolos y con visiones que va a utilizar como sus aliados. Cuando el chamán se inicia, lo reciben estos espíritus, estos aliados, se sienten, los ves. Más adelante te voy a platicar mi experiencia. Mientras que el hombre corriente siente terror de todas estas presencias, de todos estos espíritus, el chamán se siente cómodo, como en casa, con esos espíritus y con esas visiones. Se dice que esa ausencia del miedo, más la productividad visionaria del chamán, son interdependientes en la medida que eres capaz de aceptar tus experiencias, confrontarte a ellas e integrarlas. En esa misma medida, eres capaz de experimentar la experiencia de forma más profunda. De modo que, resumiendo, la experiencia chamánica consiste en la asimilación del inconsciente y su integración a la vida consciente. Soñar despierto, soñar dormido. Desde esta, que es la base correcta del punto de vista cultural y religioso, el hechicero y brujo o diablero, como es conocido en México, es considerado la mitad de un chamán. Alguien que no se ha desarrollado del todo. Un hombre que ha estado en contacto con lo sobrenatural, sí. Con las fuerzas que están más allá de la conciencia, sí. Pero este hombre no ha podido llegar a la sabiduría. Ha quedado prisionero del poder. Al igual que un aprendiz de brujo, extravió el camino y se quedó atrapado en el poder. La iniciación de un chamán, entonces, se podría considerar que el uso de las plantas sagradas sería algo básico y la principal elemento para poder iniciarse con los viajes visionarios del chamanismo. En lo personal, en mi iniciación con las plantas de poder, en mi primer viaje con el abuelo Hikuri, logré tener una visión y contactarme con mi animal de poder, con mi Anumu, con mi protector, con mi guía. Durante el viaje, yo físicamente logré ver a un lobo enfrente de mí. Y ese lobo me atacó. Pero en lugar de huir, yo corrí a abrazarlo. Y cuando pasó esto, cuando yo me confronto a este lobo, yo me uno a él, se integra a mí y yo me voy al universo. Horas después, me encontraba caminando entre las casas, olfateando lo que había dentro de cada casa. Yo podía oler el chorizo, yo podía oler la carne, yo podía oler los alimentos. Mi olfato se afinó demasiado y escuchaba el sonido de las águilas y escuchaba todo lo que pasaba en la naturaleza. Era yo un lobo. Esa fue mi experiencia. En esa misma experiencia, un amigo mío que se transformó en águila amaneció del otro lado de la barranca del cerro. Él voló hasta allá.
¿Cómo pasan estas circunstancias? Primero hay que prepararnos. Yo recuerdo que un doctor llegó con mi maestro y le dijo que él quería ser chamán. Y le dijo, no, usted no. Y el doctor le dijo, ¿por qué? Porque usted ya es hombre medicina. Y decía, pero yo lo que quiero es volar. Y entonces mi maestro le dijo, ¿usted me dejaría operar a alguien? Y el doctor le dijo, no. Y el maestro le preguntó, ¿por qué? Y dijo el doctor, no tiene usted la práctica ni los conocimientos necesarios. Y mi maestro le dijo al doctor, exactamente. Usted no tiene la práctica para salirse del cuerpo. Tu espíritu tiene que abandonar por completo tu cuerpo. Y no debes de tener miedo de no regresar. Eso es lo más difícil. Irte por completo y dejar abandonar tu cuerpo. En el momento que estás viviendo esta experiencia, tú puedes ver tu cuerpo y sabes que no estás ahí. Pero además no lo sientes tuyo. Lo que tú tienes son ganas de volar. Y en ese momento que te conviertes en un ave, vuelas y puedes ver todo lo que está alrededor. Puedes ver en donde hay conejo, en donde hay agua, en donde hay alimento, en donde hay peligro. Y cuando regresas a tu cuerpo, entonces compartes esa información con los demás que van de cacería, con los demás que están buscando a alguien, con los que están buscando agua, etc. Para esto necesitas tener experiencias, entrenarte, capacitarte y tener un guía. Y entonces podrás contactar con tu animal de poder, con tus aliados. Porque entonces las plantas se convierten en aliados. Los animales se convierten en aliados. Y tus maestros se presentan ante ti. De una manera como en un sueño. Pero los ves con la claridad de estar despierto. Y no todo el tiempo los chamanes utilizamos estas plantas. Generalmente las utilizamos solamente durante el aprendizaje. Una vez que hemos llegado a la reflexión, al conocimiento y a la sabiduría, ya no necesitas esas plantas. Ya aprendes cómo poder hacer estos viajes por medio de la respiración y lo haces ya inconscientemente. Integras el inconsciente y el consciente. También quiero comentarte que es muy importante quién te da la medicina. Si la persona que te da la medicina es un hechicero, quiere decir que él no completó su camino. Se quedó atrapado en el poder. ¿En cuál poder? En el poder de la hechicería, de la magia. La abuela, el abuelo, las plantas te ponen en contacto con quien te va a enseñar a hacer hechizos. Y conforme tú vas sintiendo esa necesidad de hacer más hechizos, entonces te ves tentado a hacer cosas negativas. Inclusive llegas a sentir ganas de matar. Esa es la prueba. Y cada cuando te dan esas ganas, te dan como ir a comer o ir al baño, a cada rato. Y entonces esa es la prueba en donde el chamán tiene que confrontar ese poder y no dejarse dominar por él. Porque el poder te toma a ti y tú tienes que dar la vuelta y que el poder sirva a ti para curar.
para hacer cosas positivas. Entonces, el diablero se queda en la hechicería, en lo malo, en lo negativo y en el poder, porque quiere dinero, quiere bienes materiales. El chamán no quiere bienes materiales, no quiere dinero, quiere ayudar a más personas. Quiere hacer un trabajo por todos, por la comunidad. Y como unidad significa que todos somos como uno solo. Y no es raro que te pierdas en este camino. Hay chamanes que de repente se pasan al lado oscuro, se convierten en diableros. Y hay diableros que se convierten en seres de luz. Mi maestro me decía que cuando un diablero se pasa a la luz, alguien de luz se pasa a ser diablero. Esto quiere decir que hay un equilibrio en el universo entre el bien y el mal, entre el polo positivo y el polo negativo, entre la vida y la muerte, porque ambos son necesarios. Y cuando integras tu sombra, o sea, cuando no rechazas tu sombra, cuando la abrazas, cuando dejas de tenerle miedo, entonces llega a ti el conocimiento y la sabiduría. El poder te es otorgado y eres tentado con el poder constantemente. Constantemente. Y tus deseos siempre van a estar frente de ti. Llegan y te tocan y te dicen, mira, ¿no quieres ese carro? Tú puedes tener ese carro. Hay que hacer este hechizo y esa persona le va a ir mal y te va a dar el carro. Y entonces tú dices, no, eso no es normal, eso no es bueno. Yo no quiero eso, yo puedo irme caminando. Conforme vas pasando esas pruebas, entonces vas ascendiendo. Y si no pasas esas pruebas, pero eres un chamán de luz, entonces llegan los maestros y te vuelven al camino. Y te van a volver al camino de una manera muy dolorosa, pero necesaria para purificar todo ello. De modo que el proceso de iniciación del chamanismo es un proceso que lleva años para poder adquirir todo. No es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo que se da con la práctica. Con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica, tú puedes aprender a salir de tu cuerpo. Con la práctica tú puedes aprender a ver, a tener visión y ver qué es lo que está pasando en otros lugares. Te cuento mis experiencias. Hemos estado en la selva completamente aislados y hemos recibido la noticia lamentable del fallecimiento de alguien que se encontraba entre nosotros. Esa persona nos comentó, mi papá acaba de fallecer, y nosotros, ¿cómo? Dijo, lo vi. Y una semana que llegamos a la civilización, efectivamente comprobamos que su papá había muerto. Hay personas que están con nosotros en un retiro, aislados, y de la nada nos dicen, acaba de pasar esto con mi hermana, está enferma, Chocó. ¿Pero cómo? Al día siguiente salen y se enteran de la noticia. Algunas plantas tienen este poder. Y este es el poder que muchas personas no pueden utilizar para el bien. Porque así como te enseñan a sanar y a curar, hay diableros. Hay quienes lo único que buscan es el poder económico, social, material.
y dominar a otros. Ellos no completaron el camino, no llegaron al final, se quedaron a la mitad. Entonces, el sueño dormido y el sueño es despierto. Yo soy tu amigo, el chamán Paulino Martínez, y te invito a que te inicies en el chamanismo si es que has recibido el llamado, si es que consideras que este es tu camino. Y recuerda que yo lo que quiero es sanarte de corazón.